Decreto 4232. Uso de biotecnología en la agricultura boliviana. En una entrevista con un periodista argentino, en este oficio tan noble que es hacer la prensa para los productores agropecuarios, Daniel Valerio. Hola Pablo, bueno, mucho gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Las repercusiones de incorporar los materiales transgénicos a la Argentina, por favor. La soja entra en la Argentina a principios de los años 70, en el norte de Argentina, cerca de ustedes, desarrollados fundamentalmente por el INTA. Arranca muy bien en cuanto a posibilidades de rendimiento, ¿no? Con un mercado muy demandante, como ustedes saben, fundamentalmente en el sudeste asiático. El cultivo empieza a difundirse, a propagarse, empieza a haber mucho interés en otras regiones del país y el gran freno eran las malezas. La tecnología de aquel momento no había herbicidas que pudiesen controlarlo. De todas maneras, el cultivo sigue avanzando, ¿sí?, con ese freno. O sea, un año después que fuese aprobada en Estados Unidos la soja transgénica con una variedad de Asgrow, un año después, en el año 95, ya es autorizada en la Argentina. Esto cambió totalmente el panorama productivo, cortó el gran freno, el gran impedimento que tenía la soja para seguir desarrollando y ganando superficie. La soja se transforma, y lo sigue siendo, en el principal producto de la canasta argentina, de la economía argentina, no solo del sector agropecuario. ¿Qué pasa con el uso, las experiencias en el uso de soja transgénica? El problema no está en el herbicida, que es el glifosato, sino que el problema está en el uso que le damos al glifosato. La verdad que la experiencia argentina es que es tan efectivo este herbicida que hizo que se sobreusara. Y creo que ahí estuvo el problema. O sea, eso que pasó generó resistencia. El desarrollo que produjo la soja en la Argentina es tan importante que generó alrededor del principal puerto por el que se exporta, esto generó 17 puertos privados alrededor de la ciudad de Rosario, sobre el río Paraná. Wow. Esos puertos privados pertenecen a grandes empresas, en realidad no es solo el puerto, sino que son plantas de industrialización, plantas aceiteras, donde llegan miles, entre los 17 puertos, llegan miles de camiones, pero miles, 4.000, 5.000 camiones por día, cargados de granos, entre ellos mucha soja. Entonces, el peso de la soja en el país es inmenso, que repercute sobre todos los argentinos, no solamente sobre los productores. ¿Estos cultivos transgénicos llegaron a manos de los pequeños y medianos agricultores argentinos? El mercado de soja estaba muy bueno, era un cultivo muy rentable, era fácil de hacerlo. El dueño de la tierra ganaba, ¿sí?, entregándole a otro que era el que sembraba y producía, ¿sí? Pero todo eso limitado por un plazo muy corto. Entonces se trataba de todos los años, ¿sí?, se volvía a lo mismo, a volver a arrendar por una campaña y nada más. Si uno escucha en algunos medios no especializados, como que la soja es la culpable de un montón de cosas. Y la soja no es culpable de nada. El problema es el uso que se hizo de la siembra de soja. Y la contradicción es que, por otro lado, si uno va a las casas, acá se llaman dietéticas, los negocios donde se venden alimentos para la gente que quiere tener dietas sanas y demás. Bueno, la soja es la reina de los productos, ¿se entiende? O sea, claro, por un lado es conceptuado como un producto sano, lo mismo que los brotes de soja para ensaladas y demás, y por otro lado es castigada, ¿sí?, en una confusión que hay, que generó la soja más con la soja transgénica. ¿En cuántos cultivos ustedes tienen transgénicos? En soja, con una pila de variedades, en maíz, en algodón, pero además lo bueno que han empezado las combinaciones, ¿no es cierto? Ya no es solo transgénico resistente a un herbicida, ya se acopla genes, ¿sí?, que le dan características de resistencia y demás a otras plagas o a otros problemas que tienen los cultivos. ¿Está reglamentado, sí, por ejemplo, el manejo del glifosato, la rotación de cultivos, o el productor sigue haciendo el manejo como él ve conveniente? O sea, todo establecimiento
tiene que tener un ingeniero agrónomo que sea responsable de lo que se hace en ese establecimiento. No hay a nivel nacional, esto no existe a nivel nacional ni existe en todas las provincias. Y me gustaría comentar que es la importancia de los periodistas agropecuarios en esto, porque esos miedos que vos comentabas hace un rato, que existen, ¿sí? Que son reales, no lo podemos confirmar, ¿sí? Siempre nos van quedando dudas si puede haber efectos o no, porque por lo menos acá en Argentina hay mucho miedo también, hay mucha confusión, se dicen cosas, pero salen de medios, ¿sí? O de información que no tiene sustento, pero no solo que no tiene sustento científico, sino que no tiene sustento agropecuario, no tiene conocimiento agropecuario. Gracias, Daniel, en realidad por su tiempo, y espero que muy pronto podamos volver a tener una conversación como esta. Gracias a ustedes, Pablo. La verdad, con gusto para mí hablar con ustedes, con el público de ustedes de Bolivia, y totalmente agradecido y encantado de que podamos seguir interactuando. Muchas gracias.